Vamos a ver ahora las lesiones quísticas de páncreas. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, en la actualidad se calcula que el 20% de los pacientes que se realiza una resonancia magnética de abdomen por patología no pancreática van a tener en el estudio algún tipo de quiste de páncreas. El término quiste de páncreas en realidad es una definición radiológica y no patológica. Con ese término se incluye un grupo heterogéneo de patologías benignas, premalignas o malignas con una apariencia radiológica similar. El primer objetivo frente a la detección de una lesión quística de páncreas es establecer el diagnóstico diferencial entre un quiste neoplásico y un quiste no neoplásico, que son los pseudoquistes. Estas dos tomografías corresponden a neoplasia quística y pseudoquiste, son muy similares radiológicamente, sin embargo, la terapéutica es muy diferente. La neoplasia quística necesitan de la resección, mientras que el pseudoquiste, posterior a una patología inflamatoria, no necesita resección, sino el drenaje. La apariencia radiológica es muy similar y por la radiología es en algunos casos muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial entre neoplasia quística y pseudoquiste en realidad se hace por los antecedentes clínicos. La mayoría de los pacientes con pseudoquistes tienen un antecedente muy claro de pancreatitis aguda que generalmente lo llevó a una hospitalización. Por otro lado, las lesiones quísticas no tienen antecedente de pancreatitis aguda y tanto es así que toda lesión quística sin antecedente de pancreatitis aguda se debe pensar en una neoplasia quística y no en un pseudoquiste. El primer objetivo entonces es diferenciar entre pseudoquiste y neoplasia quística. Una vez que descartamos que es un pseudoquiste, vamos a ver cuál es el segundo objetivo. El segundo objetivo, una vez descartados los pseudoquistes, es determinar el tipo específico de neoplasia quística mediante el conocimiento de los datos epidemiológicos, clínicos y radiológicas de las neoplasias quísticas más comunes. Estas son las llamadas 4 grandes y constituyen el 90% de las neoplasias quísticas. Estas son la neoplasia quística serosa, la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia sólida pseudopapilar y la neoplasia intraductal papilomucinosa. La neoplasia quística serosa es una lesión benigna, predomina en mujeres, la edad promedio es 50 años o mayor, 40% son totalmente asintomáticos. En las imágenes presenta un patrón microquístico característicos, muchos múltiples quistes menores de 2 centímetros, con una cicatriz central, que en algunos casos es en forma de estrella, y en algunos otros casos está calcificada, y no están comunicadas con el Wilson. Este es el patrón microquístico típico, múltiples quistes menores de 2 centímetros. Acá se observan dos tomografías con sus respectivas piezas anatomopatológicas que corresponden al patrón microquístico típico de la neoplasia quística serosa. Cuando el seroso está formado por quistes muy diminutos, muy chiquitos, la tomografía puede sugerir un patrón microquístico, pero se necesita la resonancia nuclear magnética para su confirmación. La resonancia también puede mostrar una cicatriz central en forma de estrella. Este aspecto en la resonancia, hiperintenso por los quistes, y la cicatriz central hipointensa es característica de los serosos y patognomónica. ¿Cuál es el algoritmo para el manejo de los pacientes con diagnóstico seroso en las imágenes? Entonces, el manejo va a depender de los síntomas. Si los pacientes tienen síntomas, se recomienda la resección quirúrgica. Si los pacientes no tienen síntomas y dado que el diagnóstico es patognomónico en los métodos por imágenes, se puede hacer una conducta expectante. Pasemos entonces a la neoplasia quística mucinosa. Es una neoplasia premaligna o maligna.
predomina en mujeres, en este caso casi el 97% son mujeres, la edad promedio es un poco más joven que la del seroso, 40 años, y la mayoría son sintomáticos, 20% solamente asintomáticos. Predomina casi en su totalidad en cuerpo y cola, 94% son en cuerpo y cola. Las características radiológicas son macroquísticos, son quistes, poco quistes de más de 2 centímetros. Tienen calcificación, pero a diferencia del seroso, que es central, en esta es periférica y no tienen comunicación con el conducto de Wilson. Este es el aspecto radiológico clásico, patognomónico. Grandes quistes mayores de 2 centímetros en el lado izquierdo de una paciente joven. Esto es patognomónico de una neoplasia quística mucinosa. También puede aparecer un patrón macroquístico unilocular, en este caso en forma característica con una pared bien gruesa. Las calcificaciones, en los casos de los mucinosos, están presentes en la pared en forma de cáscara de huevo o también en el interior, más infrecuente, pero dispersas en los tabiques. Hay dos características especiales de la neoplasia quística mucinosa, por un lado el crecimiento y por otro lado la transformación maligna. La neoplasia quística mucinosa con el tiempo puede ir creciendo y se han visto crecimientos muy importantes en el embarazo o posparto. La transformación maligna también es posible y hay ciertos signos radiológicos que permiten predecir su transformación. Entre estos signos radiológicos es la presencia del nódulo parietal. Acá se ve en la resonancia hiperintenso que corresponde al líquido y un sector hipointenso que corresponde al nódulo parietal. La invasión de órganos vecinos también es característico de la transformación maligna. En este caso es una paciente con una neoplasia quística mucinosa con invasión a colon. Requirió una esplenoparatectomía y una colectomía izquierda. El tratamiento de la neoplasia quística mucinosa, una vez hecho el diagnóstico, es la resección quirúrgica. La base racional para este tratamiento es la siguiente: son lesiones premalignas o malignas. Hay una baja exactitud de los métodos por imágenes para detectar la malignidad en forma temprana. Por otro lado, acá finalizamos entonces la primera parte, que incluyó la neoplasia quística serosa, la neoplasia quística mucinosa. El resto de la neoplasia quística la vamos a ver en la segunda parte. Muchas gracias.